En este video vamos a repasar los conceptos de energía interna, calor y trabajo en el contexto de un proceso termodinámico. Vamos a tomar el ejemplo de el agua que hay en un recipiente. Macroscópicamente nosotros veremos que esta agua está en reposo, pero si nosotros hacemos un zoom a una región en el agua, vamos a ver cómo esta está compuesta de diversas moléculas, las cuales van a tener cierto movimiento. Pueden estar vibrando, rotando, moviéndose de un lado a otro. A su vez, si vemos individualmente, cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, por lo que también hay movimiento dentro de la molécula y asociado también a cada uno de los átomos. A toda esta energía que está contenida en algún material que nosotros vemos de forma macroscópica, le llamamos la energía interna. En un proceso termodinámico suele haber cambios en la energía interna de los objetos que participan. Por ejemplo, si el recipiente con agua lo ponemos en una hornilla, en una estufa, la hornilla va a estar muy caliente debido al fuego y al estar en contacto con el agua, cuya temperatura va a ser menor, el sistema de la hornilla y del agua van a empezar a tratar de entrar en equilibrio térmico. Como la hornilla está mucho más caliente, es decir, tiene una temperatura mayor, el contacto entre ambos objetos va a ocasionar un incremento en la temperatura del agua. Dicho de otra forma, va a empezar a haber una transferencia de energía desde la hornilla hasta el agua. Esta transferencia de la energía va a ocasionar que la energía interna en el agua se incremente. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos un zoom, las moléculas de agua se empezarían a mover mucho más rápido. Le llamamos calor a esta transferencia de energía que ocurre debido a una diferencia de temperatura entre un objeto y otro. Las unidades para el calor son la caloría, que es la cantidad de energía necesaria para llevar un gramo de agua de 14.5 centígrados a 15.5 centígrados, y dado que el calor es una medida de energía, entonces la caloría tiene su equivalente en joules, que es 4.186 joules. Es importante notar la diferencia entre energía interna y calor. La energía interna es una propiedad que tiene un objeto, mientras que el calor es energía transferida. En este caso, el calor es energía transferida por diferencias de temperatura. Sin embargo, la transferencia de calor no es la única forma de incrementar o disminuir la energía interna de un sistema. Por ejemplo, si tenemos un recipiente sellado en el cual tenemos un émbolo y adentro del recipiente hay un gas, utilizando la ley de los gases ideales, sabemos que si nosotros aplicamos una fuerza y empujamos el émbolo hacia abajo, como estamos aplicando una fuerza sobre una distancia, entonces estamos haciendo trabajo. Al realizar esto vamos a comprimir el gas. ¿Qué pasa si comprimimos el gas? Aumentamos la presión del gas. Y de acuerdo a la ley de los gases ideales, ¿qué pasa si aumentamos la presión? Pues tiene que aumentar también la temperatura. Si aumenta la temperatura, quiere decir que la energía interna de ese volumen de gas se incrementó. Entonces nosotros a un sistema podemos modificarle la energía interna, ya sea aplicando calor o realizando un trabajo. En termodinámica hablamos de variables de estado cuando nos referimos a la presión, al volumen y a la temperatura de un sistema, las cuales podemos medir en cualquier momento. Un sistema cerrado que no esté interactuando con el medio va a mantener constante su energía interna, pero al momento de haber una interacción, como en el caso de la hornilla o del trabajo al empujar el émbolo, va a haber un cambio en estas variables de estado. Le llamamos variables de transferencia a aquellas que están relacionadas con el movimiento de energía de un sistema a otro, y ejemplos de estas variables son el calor, en el que hablamos de transferencia de energía por diferencia de temperatura, o de trabajo, en el que hablamos de transferencia de energía debido a fuerzas mecánicas.